Ya estamos de vuelta aquí en nuestro programa Emprendidos y estamos con una tremenda invitada, con Gabriela Clivio. Muchas gracias, Gabriela, por estar con nosotros. Profesora, economista y profesora de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, en el Magíster en Finanzas, miembro fundador de la CFA, Society y Chile, parte de la Comisión Tributaria de la CPC. Dios mío. Dios mío, tremenda, tremenda. Sabe un poco ella. Algo. Algo sabe. Oye, Gabriela, ya que sabes tanto, vamos a tocar un tema que nos está afectando, la verdad, a todos los chilenos profundamente. El tema de la inflación, la economía, el gobierno, las cosas están duras, la verdad. Con la inflación que se está viviendo hoy en nuestro país, cosa que no la veíamos, la verdad, hace, no sé, 30 años, no sé, sí, algo así. Sí. Estos precios que existen hoy, ¿son precios que se van a quedar así? No, o sea, antes que nada agradecerles la invitación. Para mí es un gusto estar acá. O sea, yo creo que en el fondo uno de los problemas que tenemos es que la gente que habla de economía habla en difícil, entonces sí, la gente por lo general no entiende lo que está sucediendo. No, o sea, no es que siempre vamos a tener esta inflación. De hecho, es cierto lo que tú estás diciendo, que hoy en día la inflación está desatada, pero es consecuencia de muchos factores que lamentablemente se conjugaron y están sucediendo en el mismo momento. Por ejemplo, es consecuencia de lo que pasó con el coronavirus, cómo hubo una disrupción en las cadenas productivas y eso como generó escasez y la escasez derivó en un alza de determinados precios. Es consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania y cómo eso impactó en el precio de ciertos commodities, que también se transmitió a una mayor inflación. Y es consecuencia de, en parte, la extrema liquidez que hubo el año pasado dentro de la economía a nivel doméstico, ya no a nivel internacional. Y esos tres factores juntos, la extrema liquidez, el alza del precio de los commodities, me olvidé de decir de todas formas la incertidumbre política que pega en un alza del precio del dólar, que también tiene un efecto en la inflación, y el tema de lo que está sucediendo a nivel internacional con China, con esta política de COVID-0, estos factores se unieron para generar esta inflación elevada que es en realidad el peor de los impuestos, ¿no? Porque en el fondo no hay cómo resguardarse. Quien no tiene capacidad de ahorro no puede resguardarse de la inflación, que ese es el gran problema. La verdad es que mucho que conversar y porque también qué agradable de manera simple para la gente escucharte también. Tenemos una nota introductoria y seguimos conversando del tema. La inflación en Chile cerrará este año con un incremento del 8.9%, mientras que la tasa de interés referencial alcanzará el 9% el próximo junio, según una encuesta del Banco Central realizada a operadores económicos y publicada este martes. Los expertos consultados en la encuesta Expectativas Económicas del emisor ajustaron al alza su proyección anterior del índice de precios al consumidor, IPC, para el 2022, que se situaba en el 7,8%. Para este año se estima un crecimiento del Producto Interno Bruto del 1,5%, mientras que para el 2023 la expansión sería entre 0,5% a 0,8%, unas proyecciones muy similares a las anunciadas por el gobierno chileno la semana pasada. Bueno, la verdad es que es claro lo que está pasando y se está sintiendo en los bolsillos de todos los chilenos y es algo que la verdad como país no nos pasaba. Nosotros no era un tema de conversación para nosotros hablar del IPC, de hecho veíamos la inflación, no nos importaba, no eran temas que eran, ni sabíamos lo que era el impuesto. Mucha gente no sabía muchas cosas, la verdad, no sabíamos muchas cosas. Y hoy día estamos casi todos unos economistas y políticos en la casa. El tema pasa también, yo creo que hay un tema de confianza, puede ser que el chileno de alguna manera dice, bueno, a ver, pero ¿por qué los precios de algunas cosas, por ejemplo el aceite, ¿cierto? Que nosotros no se lo compramos supuestamente a Rusia, nada, sino que a Argentina. ¿Por qué nosotros tenemos el precio tan elevado del aceite? Algunos dicen que algunos se anteponen a la subida de los precios. ¿Eso es real? Hay gente que habla de colusión directamente. No, lo que pasa es que en el fondo mucha gente se olvida del costo del transporte. O sea, es cierto, tú me decís, nosotros no compramos el aceite a Ucrania, no compramos el aceite a Rusia. O sea, no deberíamos. ¿Por qué tenemos este problema del alza del precio del aceite, no?
Porque en el fondo el aceite o cualquier materia prima o cualquier producto que lleva una góndola de un supermercado, que la góndola de un supermercado es un canal de venta en realidad, necesita transportarse hasta ese lugar, digamos, y el precio de los combustibles ha subido, entonces es un efecto sobre otro efecto sobre otro efecto. Puede ser que nosotros directamente decimos, ok, le compramos el aceite a Argentina, pero el costo del transporte ha subido, el costo del petróleo ha subido, el costo de los derivados del petróleo ha subido, y si a eso además le sumamos que estamos con un tipo de cambio mucho más alto de lo que era el promedio histórico, ese es otro efecto que también se suma. Entonces todos esos efectos se van de alguna forma como componiendo para el precio final de los bienes que adquirimos en el supermercado. De hecho, uno de los temas que nosotros veíamos en el año 2020 era que íbamos a ver un alza en el precio de los alimentos. Y en los países emergentes, donde en la canasta de bienes con la cual se mide el IPC, pesan mucho más los alimentos que en los países desarrollados, el efecto de la inflación iba a ser más fuerte. Sí. Porque en el fondo la inflación no mide todos los precios de todos los bienes de la economía, mide cómo evolucionan los precios de lo que se considera una canasta de bienes. Entonces, en los países emergentes, la canasta de bienes tiene un porcentaje de alimentos mucho más alto que en otros países desarrollados. Pero finalmente es complejo porque todos los días hablamos de esto, pero como que no se ve una salida. ¿Qué se hace? ¿Qué tiene que hacer el gobierno para poder revertir? O quizás, claro, evidentemente esto no se va a revertir, lo han dicho que esto va a continuar un poco más los porcentajes incluso al alza, ¿cierto?, de la inflación, pero que finalmente en un año más empiezan a bajar, pero la bajada es lenta, ¿cierto? Sí, claro, claro, lo que puede hacer, la forma de controlar la inflación, la única forma, bueno, en realidad hay dos, pero la primera forma de controlar la inflación, que es lo que está haciendo el Banco Central, es subiendo la tasa de interés. ¿Cuál es la relación que permite que el subir la tasa de interés frene la inflación? Que al subir la tasa de interés, para algunas personas empieza a dejar de ser interesante consumir. Entonces, ya, ok, como me pagan tanto, si deposito mi dinero, me conviene dejar de consumir ahora y ahorrar mi dinero. Sí. Entonces, eso hace que el gasto se empiece a frenar, y cuando el gasto se empieza a frenar, la inflación empieza a ceder. Pero eso lleva tiempo. Eso es lo que se llama el canal de transmisión de la política monetaria. El Banco Central es quien implementa la política monetaria y sube la tasa de interés. Es lo que ha hecho el Banco Central durante las últimas reuniones de política monetaria, de hecho, subiendo la tasa de interés más de lo que se esperaba, para tratar de controlar la inflación más rápido. El gobierno lo que puede hacer es tener una política fiscal más restrictiva, ¿no? Por ejemplo, estas ayudas que se están dando, este bono de los 450.000 pesos a los artistas, va exactamente en la dirección contraria, ¿no? Absolutamente, sí. Oye, salimos a la calle a preguntarles a los chilenos a ver qué piensan, si la canasta básica finalmente va a seguir subiendo, qué pasa con el costo de la vida. Vamos a ver. Según la inflación, los precios de los productos y de la canasta básica van subiendo prácticamente día a día. ¿Usted cree que esa es la nueva normalidad en cuanto al consumo de productos? De hecho, nada va a bajar. Tenemos que acostumbrarnos que no va a bajar. De aquí vamos en subida, de todas maneras. Los precios subieron y van a seguir subiendo mucho rato, por muchos factores, entre ellos el tema de la pandemia, que generó una crisis de oferta, está trancada la oferta, y también porque se generó mucha más demanda, porque hubo mucha más plata. En el mundo y en Chile hay gente que tiene más plata en los bolsillos. Esos dos efectos van a cambiar en algún momento. Va a dejar de haber plata en los bolsillos y van a dejar de haber problemas en la oferta. Pero no son problemas rápidos. Entonces yo creo que el tema de la inflación va a estar al menos un tiempo largo, 1, 2 o 3 años. Claro, lo que pasa es que también hay un tema, uno lo puede entender, ¿cierto? Que evidentemente se sube la tasa de interés para evitar el gasto y todo eso, pero ¿qué le pasa a la persona que tiene que ahorrar, pero no se puede ahorrar hoy día? No, hoy en día es complicado. En general, de verdad, de hecho, nosotros aquí en el programa hemos hablado mucho de cómo se vive hoy día, y se vive endeudado. La gente busca sacar créditos, está pagando un crédito por acá, tapa uno con otro, por eso han crecido también tantas empresas que prestan plata, porque la banca tampoco está fácil de que uno consiga entonces los créditos. Entonces se ve complejo el panorama para la gente
el común, digamos, de la gente que vive con un sueldo tan pequeño cuando los precios suben tanto. Lo otro es pagar en UF, por ejemplo, los arriendos en ciertos sectores de Santiago y en otros no. También es como injusto, como que la gente finalmente no entiende las reglas que se usan y cómo las pueden ayudar directamente, porque es claro que piensen que si te pasan plata te están ayudando, pero cómo hacerles entender que finalmente eso no va a generar ayuda. Claro, o sea, yo encuentro que el tema del endeudamiento no es algo reciente. El tema del endeudamiento y de este tema del gasto permanente y el asociar las mismas propagandas, digo, el asociar la felicidad con un mayor consumo, eso es algo que no es reciente, digamos, no fue provocado por la pandemia, digo, no es consecuencia de la pandemia, es algo que viene hace mucho tiempo, digo, de hecho, si uno mira cuál fue el destino de los rescates de AFP, digo, muchos de esos rescates fueron para pagar deudas, entonces el tema del sobreendeudamiento yo creo que acá está mucho más ligado a una falta de información financiera, a que en el fondo la gente toma una deuda o toma un crédito y no sabe a qué tasa se está endeudando, no sabe qué es la tasa máxima convencional, no sabe cuánto va a tener que pagar de intereses. Hace falta una mayor educación financiera a todo nivel. O sea, a todo nivel, digo, hay que transmitir la información financiera de una forma que sea fácil de entender. No que es como, ya listo, paso el mensaje y si me entienden, me entienden y si no me entienden, no me entienden. La gente tiene que saber a qué tasa se está endeudando. Como no sabe a qué tasa se está endeudando, muchas veces dice, ok, quiero comprar esto y lo compra en un montón de cuotas y no tiene idea de lo que termina pagando, ¿no? Sí, entonces, ese es un gran tema, la falta de información financiera. Lo que decía el señor, por ejemplo, es lo que estábamos hablando, o sea, el tema de las disrupciones que hay por consecuencia de la pandemia, lo que pasa con China. Esto en algún minuto va a ceder, digamos. El único tema que hay que tener en cuenta es que no es que nosotros somos meros espectadores, digamos. El Banco Central tiene herramientas para actuar y no es que solamente nos sentamos a esperar que empiece a bajar la inflación. O sea, en la medida que baja la incertidumbre, que se termine este proceso constituyente, que el dólar vuelva a bajar, el hecho de que el dólar vuelva a bajar, aunque los combustibles se mantengan altos, el precio de los commodities se mantenga alto, también ayuda, porque nosotros convertimos un precio que está en dólares a pesos con un tipo de cambio que hoy en día también está extremadamente elevado. Entonces es la conjunción, digamos, se dio como una especie como de tormenta perfecta, por decirlo de alguna manera. Pero lo mismo que está pasando también con los convencionales, con todo el tema de la Constitución, también hay mucho... preguntas, digamos, al respecto de lo que va a pasar, si esto va a resultar o no. Finalmente el rechazo hoy día está ganando. Entonces se ve también en ese sentido súper negro el panorama, porque tampoco se ven acuerdos y tampoco se ve claridad al momento de gobernar, porque no hay una unidad. Entonces tú dices, bueno, ¿hasta cuándo tengo que resistir? Es como, ¿pero esto va a parar o no va a parar? Pero hay una incertidumbre que se va a despejar, ¿no? Nosotros estamos desde básicamente, yo creo que en el fondo, si tú me dijeras a mí qué es lo principal hoy en día, es que vuelva a la seguridad. Porque en el fondo, con seguridad, hay una relación inversa entre una inseguridad y un crecimiento. Si nosotros nos preocupamos de que la economía tiene que volver a crecer, tiene que haber seguridad. Ese es el desde. Entonces, tiene que haber seguridad, tiene que restablecerse el orden, tiene que bajar la incertidumbre. En la medida que nos vamos acercando a las elecciones del 4 de septiembre, la incertidumbre va a ir terminando. O sea, el tipo de cambio tiene que volver a niveles, digamos, mucho más bajos de lo que está hoy en día, ¿no? ¿Verdad? Con el precio del cobre que tenemos hoy en día no se justifica este tipo de cambio. Sí, pero ¿crees que finalmente la convención está haciendo el trabajo que corresponde o ha influido en esta falta de claridad que tenemos todos frente a lo económico? Esta es mi opinión súper personal, o sea, yo creo que en el fondo la convención fue mandatada para escribir una constitución que representara a todo Chile y terminó escribiendo un borrador de una nueva constitución que no representa a todo Chile. Entonces, en ese sentido, es una pena haber perdido esta posibilidad. No es cierto que la constitución que rige hoy en día fue escrita por 4 generales, fue escrita y fue redactada en democracia bajo un presidente de la República y lleva su firma, digamos. Y me da mucha pena una oportunidad de haber hecho un borrador de constitución que representara a todos y que finalmente fuera para todos, terminó siendo algo plurinacional, sembrando mucha más división,
me parece que ese no es el camino para retomar el crecimiento y para que todos estemos mejor. Y eso ha hecho también que el empresariado no se involucre en Chile, no haga negocios en Chile. ¿Se ha frenado? Totalmente. ¿Sí, la inversión? Sí, totalmente. Sí, porque en el fondo un cambio en las reglas, los proyectos de inversión necesitan cierta certeza, o sea, necesitan un marco, o sea, yo tengo que saber, son contratos, es lo mismo que un matrimonio, o sea, tú no te vas a casar con una persona que mañana no sabes qué es lo que está opinando, para eso la gente pololea, se va conociendo para tener relaciones de mediano y largo plazo. Las inversiones pasa lo mismo, o sea, entonces yo necesito un marco estable, necesito reglas claras, porque me estoy comprometiendo a invertir en un país, o sea, nacionales o extranjeros, me estoy comprometiendo, me voy a meter en un proyecto de mediano y largo plazo. Y si me cambian las reglas a medio camino, ¿qué hago? O sea, pero ni siquiera los niños juegan así, o sea, los niños cuando se sientan a jugar se ponen de acuerdo y saben las reglas del juego. O sea, ni siquiera los niños juegan sin saber cuáles son las reglas, cuáles son los castigos, cómo me puedo salir, o sea, entonces, claro, eso ha frenado la inversión, sin duda, y eso es lo que se ve en las cuentas nacionales. Entonces, bueno, finalmente hay que tener claridad y quizás tener la paciencia de esperar que esto va a bajar cuando ya esté claro el tema de la Constitución. O sea, yo creo que ese es uno de los factores. Creo que el trabajo que ha hecho el Banco Central de ir subiendo permanentemente la tasa de política monetaria, que hoy en día es una tasa de política monetaria restrictiva, o sea, que busca controlar la inflación y bajar la inflación, tiene su efecto. O sea, de hecho, hoy en día estamos con una inflación en 12 meses de 10,5 y para fin de año se espera una inflación cercana al 8. O sea, vamos a ver una tendencia a la baja de la inflación. Pero bueno, o sea, hubo mucha liquidez durante mucho tiempo. Durante más de un año hubo un exceso de gasto y todavía el consumo se muestra fuerte. Así es. Oye, te vamos a invitar a una sección que se llama Tu pasado te condena. Ay, a ver. Mira, son unas reflexiones que has hecho tú, atenta. Aquí ¿Qué hice yo? Sí. Ay, a ver. En entrevista con La Tercera dijiste: la candidatura de Sebastián Sichel representa lo que es el Chile de hoy. ¿Volverías a ser parte de su equipo en su aspiración presidencial? Totalmente. Creo que en el fondo el Chile de hoy es un Chile diverso, es un Chile con muchas diferencias, es un Chile que necesita una reconciliación. Creo que Chile es un Chile de centro, o sea, yo no creo en los extremos y me parece que la candidatura de Sebastián representaba el centro. Me parece que de alguna forma la derecha fue muy mezquina en polarizarse hacia la extrema derecha y se pulverizó el centro y finalmente el resultado que vimos en la elección es consecuencia de haber pulverizado el centro. Me parece que en el fondo la gente quiere vivir tranquila y quiere que el Estado sea más eficiente de lo que es, no quiere más Estado. Nosotros buscábamos un mejor Estado y un Estado que fuera no solamente más eficiente, digamos, sino que acompañara a la gente a lo largo de su ciclo de vida, que cuando alguien tenía algún episodio en el cual caían sus ingresos, caía bajo la línea de pobreza, el Estado lo acompañara y no se sintiera abandonado. Y eso era lo que buscábamos y creo que en el fondo eso es lo que quiere la gente hoy en día. Tal cual. Vamos a la segunda gráfica de Tu pasado te condena. A ver qué dijiste. A los medios señalaste que cuando llegué a Chile me sentí excluida. Cuéntanos más de tu experiencia de llegar al país desde Uruguay y si aquello se mantiene hoy a nivel nacional frente a los inmigrantes. ¿No sabía esta pregunta? Sí, no sabía, no sabía, es sorpresa, totalmente. Sí, fue así, o sea, yo llegué a Chile a hacer un máster en finanzas en la Católica. Sí. No sabía realmente dónde estaba parada. Santiago me parecía una ciudad gigante, o sea, Montevideo, donde yo nací, es una ciudad que al día de hoy tiene 1,5 millones de habitantes, o sea, Santiago me parecía gigantesco, inabarcable, no entendía dónde estaba parada. Y éramos muy poquitos en ese momento, no era... Todos mis hábitos de vida, digamos, no encontraba referente acá. Por ejemplo, en Uruguay, yo llegué en el 95 a Chile.
O sea, quería irme a tomar un café, no había cafeterías, quería ir a una confitería, no había confitería. Vivía cerca de la universidad, donde está el campus San Joaquín de la Católica, no había nada por ahí. Y me costó mucho hacer amigos al principio, me costó mucho, porque claro, digo, era gente que ya, toda la gente que eran compañeros míos de la universidad se conocían de hacía muchísimos años, muchos se conocían del colegio. Me costó mucho integrarme, no entendía nada, o sea, no tenía en quién apoyarme, no tenía primos, tíos, no tenía nada acá. Y además acá, por ejemplo, me di cuenta en ese minuto, las familias acá eran mucho más grandes que en Uruguay. Entonces, mucha de la vida social se daba dentro de la familia, con los primos, con los tíos, digo, y nosotros en Uruguay, por lo general, una familia numerosa es una familia de 3 hermanos. Claro. Y acá yo veía familias de 6, 8, 9, sí, o sea, obvio, mucho más grandes. Sí, me costó mucho, me costó mucho. Sí. Bueno, gracias por responder a Tu pasado te condena. Un placer. No, ninguna más. Otra más, digo, la pillamos. No, pero sí son suaves, son declaraciones nomás. Sí. Gabriela, gracias por estar con nosotros. Un placer, de verdad. De un verdad. placer. No, la agradecida soy yo porque encuentro que la mejor forma de que la gente se forme una opinión es justamente dar a conocer información, ¿no? De una forma que sea digerible, o sea, no hablando en tecnicismos. Así que la agradecida soy yo por haberme invitado, por estar acá conversando contigo. Un placer, de verdad. Gracias.